Ya estamos de vuelta con ustedes, se lo habíamos anticipado. Nos acompaña aquí en nuestros estudios la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de la región de Antofagasta, Hanna Goldener. Gracias por aceptar esta invitación. Primera vez que Sí, conversamos, Hanna. Bienvenida. efectivamente. Primera vez, muchas gracias por recibirnos. Para hablar, bueno, de lo que es la seremía de esta cartera importante, a propósito de que estamos a puerta de lo que es el Día de la Mujer. Así es, El mes efectivamente. completo de la mujer. Ajá, el mes Porque de es la una fecha, mujer. pero celebramos el mes completo. ¿Cómo, Sí. cómo, cómo nos hace? Conmemoramos. Perdón, El mes perdón. completo, No, me efectivamente. castigo. No, está bien. Conmemoración del... Claro, porque no es una celebración. No, No, no. no viene de un hecho de De celebración. celebrar algo, No, sí. no, no. Viene de un hecho trágico. Sí, efectivamente, y es súper bueno tener esa conversación Claro. precisamente porque a veces la gente malentiende y cree Sí. que uno dice, no, no se celebra porque uno no quiere nomás. Claro. Y en el fondo tiene que ver porque es un hecho trágico que Correcto. recuerda las condiciones laborales en que estuvieron las mujeres hace muchos años atrás y que han ido mejorando, pero que todavía tenemos que seguir trabajando. Claro. Entonces, por eso uno dice, conmemoremos esta fecha, recordando eso y seguimos, la lógica es seguir luchando por los derechos de las mujeres. ¿Y los derechos han ido cambiando, se han ido mejorando? Sí, se han ido mejorando, hemos aumentado la participación en hartas áreas, aumentado la participación en lo laboral y como lo decías tú recién también, hoy contamos, por ejemplo, con una ley integral, Ya. que es la ley de violencia integral, que no teníamos hace años atrás. Es una ley que costó sacar, estuvo 7 Sí. años en trámite, pasó incluso por el Tribunal Constitucional en su momento, pero afortunadamente la aprobamos y hoy contamos con una ley que lo que viene a hacer precisamente es a entender la violencia de una Ya. manera mucho más integral, como dice la ley. Ya. Hoy día la mujer con esta ley, bueno, está mucho más protegida, está más protegida también la familia. Ya hay situaciones donde evidentemente la ley ampara a la policía, a la justicia, para que la situación sea mucho mejor para el género Sí, femenino. lo que nos ocurría era que nosotros contábamos con una ley, que es la ley de violencia integral, como tú Claro. lo comentas, y con otras leyes distintas en distintas materias de distintos tipos de violencia. Lo que viene a ser la ley actual es entender la violencia no solamente en el ámbito doméstico, en el ámbito de la relación de pareja. Sí. Amplía el concepto entendiendo la violencia ya en razón del género. E incorpora, redefine el concepto de violencia, como te decía yo, ya en relación del género, y incorpora las distintas manifestaciones de violencia que viven las mujeres. Ya. Entonces incorpora y define la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, Ya, la claro. violencia, no sé, política, la violencia institucional, la violencia laboral, la violencia ginecobstétrica, etcétera. Incorpora un sinnúmero de violencias que antes no las teníamos incorporadas y reconocidas como tal. Incluso, además, incorpora, no con este nombre, pero la define, pero no le pone el nombre, pero habla de la violencia vicaria. Ya. Cuando hablamos de violencia vicaria, hablamos de un tipo de violencia en donde la persona que la ejerce hace daño a la mujer, no directamente, sino a través de los hijos y de las hijas. Ah, ¿Ya? Entonces, ese tipo de violencia tiene distintos tipos de manifestación también. Por ejemplo, en una medida menos severa, puede ser, por ejemplo, cuando quedamos en que van a buscar a los niños, un fin de semana, por ejemplo, están padres separados, va a ir a buscar al niño al colegio, a la casa para estar el fin de semana, y deciden no ir a buscarlo. Y deciden, no los voy a ir a buscar porque así le mato el fin de semana. O sea, le estoy haciendo daño, pero indirectamente a través de los niños. Y al final igual le hago daño a los niños y a las niñas. Y ahora, hay una manifestación aún más dramática de este tipo de violencia, que yo siempre lo comento. Nosotros en diciembre, el 19 de diciembre, conmemoramos el Día Nacional contra el Femicidio. Y este día surge precisamente de una situación de este tipo, en donde en una situación de violencia, en donde estaban peleando, él estaba ejerciendo violencia contra ella, una hijita, la niña, que era Javiera Neira, 8 años creo que tenía, se cruza para evitar que él siga pegando a la mamá, y él lo que hace es tomarla y arrojarla del 8º piso. Wow. Esa violencia, por ejemplo, no la teníamos contemplada como parte de la violencia contra las mujeres. Claro.
lo podríamos entender como, qué sé yo, no sé, infanticidio, pero no dentro de lo que era este tipo de violencia vicaria, por ejemplo. Entonces, todo eso lo incorpora a la ley, incorpora además el énfasis en la prevención y mandata a los distintos organismos del Estado a hacerse parte de todo lo que es la prevención de la violencia. Ya. Porque entendemos que cuando nosotras y nosotros llegamos, nuestras policías llegan a detener una situación de violencia intrafamiliar, ya estamos llegando tarde. Claro, claro. Tenemos que llegar antes, y para llegar antes es a través de la prevención. Perfecto. ¿En qué proceso está la ley? Porque se ha ido avanzando, Sí. pero todavía no es ley. La ley está en proceso, efectivamente, ahora está por salir todo lo que es el reglamento. Ya. El reglamento nos establece cuáles van a ser las sanciones, Perfecto, quiénes van a ser los ya. encargados de investigar, etcétera, etcétera. Y durante el tiempo que ha ido pasando, lo que se ha hecho es capacitar a los organismos del Estado, capacitar a las fuerzas públicas, capacitar a los tribunales en relación a cómo esta ley viene más allá de solamente lo legal en términos de las sanciones, a entender cómo estamos visualizando lo que es la violencia, Ya. sensibilizando respecto también a cómo lo estamos entendiendo ahora. Si los tiempos van dentro de lo establecido, ¿cuándo ya podríamos tener la ley ya En ejecutándose? teoría, según lo que yo entiendo, a mediados de año, junio, julio, por ahí, debería Perfecto. estar saliendo el reglamento y con eso ya se empiezan a hacer todas las acciones para que entren En vigor. claro, como Perfecto. ya más ordenado. Ahora, esta ley no es algo que nos competa solamente a nosotros como ministerio. Ya. Se articulan las distintas instituciones. Por ejemplo, cuando hablamos de violencia ginecobstétrica, ahí se hace parte todo lo que es salud. Claro. En verdad, y cómo se va a investigar y quiénes van a estar encargados de hacer todo ese proceso. Está también acompañando salud, educación cuando hablamos de violencia dentro de los colegios y tienen que ver con género, etcétera. Y tiene que ser coherente con las otras leyes que ya están, por Exactamente. ejemplo, con la ley Karin. Sí, ¿ya? es que, claro, cuando hablamos de violencia en el trabajo, por ejemplo, la definimos, pero tenemos la ley Karin que ya está funcionando Correcto. y entra dentro de todo este concepto. Tú hablabas recién de la violencia económica, por Sí. ejemplo, ¿ya? Las pensiones alimenticias. Veíamos esta semana unas cifras que habla bien no muy bien, ¿ah? Pero habla medianamente bien, ¿ya? Se han estado portando bien Sí. ya los deudores de pensiones. Sí. No es lo ideal, Ajá. pero por lo menos ha ido avanzando. Cuéntanos. Sí, ¿ah? sí, efectivamente, lo primero es que cuando, como tú lo decías, o sea, cuando nosotros hablamos de violencia económica, el no pago de pensión de alimentos es Ah, es violencia violencia, económica y claro. también es abandono parental. Sí, pues. ¿Sí? Y desde ahí la ley tuvo hecha mano ¿Ya? a todas las maneras sabidas y por haber Claro, claro. para poder cumplir con el derecho que Hacer tienen, cumplir, claro. sí, Ah. hacer cumplir este derecho que tienen las niñas y los niños, porque al final de cuentas sabemos que son ellos y ellas quienes se ven perjudicados cuando no hay pago de pensión de Claro. alimentos. O sea, en su mayoría son los hombres generalmente los deudores, pero también hablamos de un porcentaje de un 10% de mujeres Claro. que no paga. Entonces hay que ser justa en ese sentido y decir que acá los que se ven dañados son las niñas y los niños. Pero históricamente las mujeres han sido las más perjudicadas Claro, también claro. porque han sacado a sus familias solas. Efectivamente, se ha logrado a través de esta ley mejorar el pago cerca de un 50% de Sí. las personas que son deudoras inscritas. Porque ahí también hay que hacer la diferencia. Ya. No todos los deudores están inscritos. Ya. Pero pensemos que los que están inscritos, cerca de un 50% o ha pagado o ha llegado a un acuerdo de pago. Correcto. Ya el acuerdo de pago no significa que yo haya pagado, significa Ya. que yo dije, ya sabéis que esta deuda la vamos a pagar de esta manera, la vamos a repactar cerca así. del 50% es aquí en Antofagasta. Sí, acá en Antofagasta. Ya. Sí, en otras regiones las cifras son distintas. Ya, perfecto. ¿Sí? Pero aquí en Antofagasta se ha logrado, y eso sí, habla bien de los deudores, efectivamente. De los que pagan. De los que pagan, pero tenemos que llegar a que Claro, todos paguen. sí. Porque todavía hay un porcentaje que no está claro, pagando. yo veía la cifra, es menos del 50%. Sí. Es menos del 50%. Ahora, en relación a las otras regiones, ¿cómo estamos? Estamos bastante bien, Ya, bastante o sea, mejor. Ya, pero no estamos bien, o sea, yo me O imagino sea, cómo estarán las otras regiones. ¿sí? Lo ideal es que lleguemos al 100%. Claro,
claro. Ojalá, yo en mi imaginario, ojalá no hayan más personas inscritas en el registro de deudores, porque para llegar al registro de deudores yo ya tengo que tener deuda. Correcto. Tengo que tener deuda, tengo que no haber sabido llegar a acuerdos, tengo que constantemente estar en eso y que la otra persona diga, ¿sabéis qué? Te voy a poner en el registro de deudores. Claro. Y una vez que eso se judicializa, ya entro en el registro. Entonces, todo un proceso de personas que durante mucho tiempo no han pagado y entran en el registro, entonces ya se les empieza a complicar la cosa. En mi ideal, ojalá no tengan que llegar a eso Correcto. y se pueda entender que cuando tenemos hijos, ambas partes Hay somos responsabilidades. encargados de la, Claro. de la no solo de Manutención. la crianza, no solamente de estar físicamente con ellos, entregarle contención, amor y todo el cuento, sino también en términos económicos. Claro, claro. Hay una campaña que se llama Si es violencia, no la hagas viral. Sí. ¿Sí? Incluso hay un video que vamos a pedir ahí a dirección que si la podemos emitir para ver, para contextualizar ya de esta campaña. Vamos a ver si la podemos emitir y luego conversamos respecto a esta campaña que dice relación con la violencia digital. Así es. Ya, vamos a ver. ¿Corre? Estas son algunas formas de violencia que no sabías que eran violencia. Número 1. Que tu pareja se enoje por usar un outfit. Número 2. Que tus compañeros modifiquen y compartan tus fotos. Número 3. Que te acosen en la vía pública. Número 4. Que tu pareja te impida juntarte con amigos y amigas. Por eso, si es violencia, no la hagas viral. Acompaña, interviene, interpela o denuncia. Porque erradicar la violencia contra las mujeres depende de todas y todos. Conoce más en nolahagasviral.cl. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Gobierno de Chile. Una campaña que la estamos emitiendo en nuestra programación aquí en el canal. Así es. Un problema creciente, la violencia digital, ¿ya? Que es nuevo, es nuevo y ataca principalmente o afecta principalmente a un target más juvenil. Sí, efectivamente. Bueno, lo que hace esta campaña es apuntar a dos cosas. No exclusivamente la violencia digital, pero sí la incorpora dentro de la lógica de cómo los jóvenes y las jóvenes se están vinculando. Porque si tú como te fijas en la campaña, 3 de las 4 formas de violencia son presenciales. Sí. Nosotros como ministerio tenemos el trabajo de la prevención y todos los años, el 25 de noviembre, que es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, sacamos distintas campañas. Este año sacamos esta campaña enfocada principalmente en la gente joven, debido a que lamentablemente se ha visto un incremento en la violencia, sobre todo en las relaciones de pareja. En la gente joven. Y eso lo vimos a través de varias cosas, a través de unos estudios que se hicieron. INJU presenta un estudio, por ejemplo, en donde da cuenta de varias cosas. Una de ellas tiene que ver con el incremento de la violencia en las relaciones de pareja en términos sexuales, por ejemplo. Y otra, que a mi gusto es muy complejo también, es que ante esta pregunta, por ejemplo, en algunas oportunidades las mujeres cometen acciones que justifican o tienen conductas que justifican que las traten con violencia. Cerca de un 18% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con eso. Entonces, hemos durante muchos años trabajado fuertemente en sensibilizar y en hacer entender que en realidad las mujeres, las personas víctimas, siempre son víctimas, nunca son responsables de las situaciones de violencia que ocurren, y que hay un 18% de gente joven, más o menos, que cree que efectivamente sí. O sea, hay mujeres que sí se lo merecen casi. Wow. Es muy complejo. Y en virtud de eso, y además de que se hizo un focus group con 250 más o menos jóvenes a nivel nacional, donde se fueron tomando las apreciaciones de ellos respecto a las distintas manifestaciones de la violencia que se han ido dando, cómo lo observan, es que esta campaña se enfoca principalmente en este grupo, pero en realidad es para cualquier persona que la vea, porque ese tipo de situaciones se dan en cualquier lado. Y lo que buscamos es hacer ver que hay ciertas prácticas que están normalizadas
Ya. sobre todo en la gente joven. Claro. No te digo como puede ser también Sí, en la claro. gente adulta. Prácticas que yo siempre digo que están muy maquilladas Ya. y las maquillan como demostraciones de preocupación. Yo me preocupo por ti Ya. y por eso te digo que no te vistas de esta forma porque es peligroso, Ya. te pones en un riesgo. Entonces no uses esa mini. Entonces una dice, ay, claro, es que él se preocupa. Ya. O no quiero que te juntes con esas personas porque son malas influencias. No te lo digo de malo, te lo digo Ya, porque me claro. preocupo. Qué sé yo, no sé, no quiero que salgas sola, etcétera. Un montón de cosas que están maquilladas como de preocupación y como de es que lo hice porque me ama, cuando en realidad, si lo pensamos, eso no es amor, es control. El control es una forma de violencia. Y eso es algo que tenemos que hacerle entender a la gente joven, sobre todo, que lo que está pasando, que lo que cuenta, por ejemplo, la campaña, que es el tema de que no te dejen usar cierta ropa, Claro. que no te dejen juntarte con ciertas personas, que te revisen el teléfono, etcétera, son manifestaciones de control y de violencia. Campaña entonces que va a seguir todo este año. Todo este año hasta el 25 de noviembre, donde probablemente tengamos una campaña nueva orientada en lo que observemos durante el año. Y lo otro que hace énfasis también la campaña es acompañar a las personas que están viviendo situaciones de violencia, a no soltar a esas mujeres que son víctimas, porque muchas veces una tiene esa amiga que va y que vuelve con el pololo y qué sé Claro, yo, claro. y uno dice, ya volvió. Pero lo que tiende a hacer la violencia es dejarte sola, es aislarte. claro. Y eso es lo que no queremos, que las mujeres estén aisladas, porque cuando están aisladas y están solas es más riesgoso. Entonces, por un lado, la invitación es acompañarlas, a no soltarlas. Por otro lado, es invitar a los hombres a interpelar, por ejemplo, a otros hombres ante Claro. situaciones que uno ve que están teniendo los amigos que son de control y decirle, oye, ¿sabéis que esto que tú estás haciendo no está bien? Porque sabemos que además los hombres escuchan más a otros hombres. No nos escuchan tanto a nosotros. Claro. Entonces, invitarlos también a interpelar, a hacerse parte de esto y, por último, también a denunciar. Perfecto. Todas las personas podemos denunciar si nosotros estamos viendo. ¿Hay algún teléfono, alguna línea directa para denunciar? El número directo es Carabineros. Ya. Directo Carabineros, la PDI, podemos ir a tribunales también. Y está el número... Hay un número de Cernamex Ya. también, que es el Lo googleo. 1455, Ya. no, el 1455, que es un número en donde si yo tengo una duda, por ejemplo, y yo veo que está pasando algo y no sé qué hacer, o sé de una amiga, o yo misma me está pasando algo y no sé qué hacer, puedo escribir a 1455, llamar a 1455 y preguntar, ¿qué hago? Y ahí personas que son expertas me van a dar respuesta. Desde este año, el 1455 está disponible de lunes a domingo, Perfecto. desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Qué bien. Para este 8 de marzo, ¿alguna conmemoración especial, alguna Sí, actividad especial? Tenemos hartas actividades todo el mes, Ya. pero tenemos el hito de conmemoración precisamente este sábado, que va a ser 8 de marzo. Tenemos una actividad en donde lo que queremos hacer, además de revisar los distintos avances que hemos logrado en materia de políticas, por ejemplo, respecto a las mujeres, no solamente en términos de violencia, sino también en términos de autonomía económica, por Claro. ejemplo, que son muy importantes, incorporación de las mujeres acá en Antofagasta en nuestra industria minera, energética. También lo que queremos hacer es conmemorar, reconocer a ciertas mujeres que son importantes para nuestra región. Queremos que sea una actividad que estamos haciendo en conjunto con nuestra delegada regional, trabajando también con cultura. Estamos haciendo una actividad Perfecto. bien grande que demuestre la importancia que es para nosotras poder conmemorar este día. Mucho éxito con eso y vamos a estar atentos para Le difundirlo. van a llegar las invitaciones Por también supuesto. para estar presentes. Muchas gracias, Hanna. No, gracias a ustedes. Nos acompañó Hanna Goldener, Seremi de la Mujer y Equidad de Género de la región de Antofagasta, aquí en la conversación. Hacemos pausa, ya retornamos.